Bienvenidos, bienvenidos sean todos a esta transmisión del día de hoy. Como ya se está haciendo costumbre, todos los sábados que tenemos nuestro programa Entre Charlas y Recitales con los solistas de América. Hoy tenemos pues un invitado especial, a un gran violinista, maestro, director, pedagogo, con una gran trayectoria. Hoy podremos tener un acercamiento más profundo, más íntimo con este gran artista que va a estar platicando con nosotros acerca de su historia, sus trayectorias, anécdotas, y también va a estar transmitiéndonos muchos consejos, ¿verdad? Que pueden ser de gran utilidad para la comunidad artística musical, como para nuestros seguidores, melómanos y todos aquellos que están apoyando este proyecto. ¿Qué es la OSA? Orquesta Solistas de América, un proyecto independiente que está enfocado puntualmente en la proyección de todos los artistas locales, nacionales e internacionales que conecten con esta iniciativa. ¿Sí? Estamos acá radicados en Guadalajara, Jalisco, y pues justamente es darle proyección a todas estas agrupaciones de cámara, a todos estos jóvenes y maestros con gran trascendencia que tienen esta necesidad pedagógica de prestar el servicio a las nuevas generaciones. Y también pues tenemos el programa académico de la Orquesta Solistas de América, en la cual estamos haciendo esta selección de todo el talento que existe acá en Jalisco y pues también en otras extensiones del país. Así que bueno, sin más charla, voy a invitar a nuestro gran amigo y colega Maxwell Pardo a que se nos una, que estaremos transmitiendo desde la página del Cuarteto Arque. Ya hice la invitación. ¿Qué Maxwell tal? Pardo, maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Espero que la estén pasando muy bien. Muy agradecido por esta oportunidad y espero pues que esto que se habla aquí pues sirva para enriquecer un poco ya todo lo que ha comentado el maestro Christopher. Muchas gracias. Buenísimo, de verdad que bueno, para mí es un placer tenerte aquí. Primero que todo, bueno, agradecerte por el tiempo que, pues, estás disponiendo para esta charla, para esta plática que va a quedar pues registrada en la página, en nuestra página de Orquesta Solistas de América, en el IGTV. Y bueno, eres un gran amigo, gran hermano. Tengo la dicha de compartir contigo la agrupación, en el Cuarteto Arque, y bueno, nos conocemos hace mucho tiempo y ahora pues tomados de la mano e impulsando este proyecto, ¿no? Esta iniciativa de Orquestas Solistas de América. Así que es un gusto tenerte acá. Me gustaría que nos platicaras un Gracias. poco, Maxwell, de ti, de tu historia. Cuéntanos qué es importante, un poco de los comienzos de Maxwell Pardo, de cómo llega la música a tu vida. Ok, muy bien. Bueno, la historia puede ser muy larga, ya veremos. Pero pues bueno, ya han pasado muchas cosas en mi trayectoria, en mi vida, desde los comienzos, que fueron unos comienzos un poco improvisados de alguna forma, ¿no? Yo, bueno, no vengo de familia de músicos, ¿verdad? Mi papá es ingeniero, mi mamá fue ama de casa, entonces la música estuvo presente en nuestro hogar porque mi papá siempre le gustaba mucho la música, ¿no? Mi papá fue un pianista frustrado, creo que por la época y donde estaba viviendo, pues ellos son de Barquisimeto, Venezuela, no tuvo él realmente las posibilidades de desarrollarse. ¿Qué pasó? Entonces nos dio la oportunidad a sus hijos, ¿no? De que estudiáramos música en un momento donde el sistema de orquestas infantiles, juveniles de Venezuela estaba en pleno comienzo, ¿no? Toda esta iniciativa del maestro Abreu. Y yo me inicié con el maestro Río Sánchez, que nos acompaña en la Filarmónica de Jalisco. Él fue mi primer profesor de violín, él me puso el violín en las manos cuando yo tendría como 7, 8 años aproximadamente.
y eso era lo que se llamaba la escuela de música del sistema, donde comenzaba una muy, muy joven orquesta. En Barquisimeto también existía y existe el Conservatorio Vicente Emilio Sojo, que hicieron una institución más formal, donde yo empecé a estudiar ya un poco después también, entonces uno iba como a los dos institutos, ¿no? Tú ibas al conservatorio, veías unas cuantas materias y tenías el sistema de orquesta donde veías en un principio solamente instrumento, alguna que otra materia, digamos solfeo básico, y lo más importante era la orquesta. O sea, que a ti te ponían un violín, me acuerdo, y a los pocos, no sé, semanas, creo yo, que de apenas ponías un dedo, ya estabas tocando en la orquesta con un gran maestro, el profesor Héctor Gutiérrez Cortinas. Y pues nada, ese sería mi primer comienzo ante la música. Qué maravilla. Y ya que me hablas de eso, cuéntanos entonces, en este primer comienzo de la música, ¿cómo llega el violín? O sea, ¿de dónde Uh -huh. nace digamos, este encuentro con este instrumento? Ok, bueno, aunque mi familia no había sido de músicos, yo no conocía a mis abuelos. Me contaron que mi abuelo paterno tocaba el violín, fundó una orquesta que se llamaba La Pequeña Mavare, una orquesta, digamos, típica folclórica en mi ciudad, pero yo no tuve contacto con él, pues yo cuando nací ya él no estaba. Y mi abuela materna también tocaba el violín, me comentaron, pero nunca la vi tocando violín, quizá ya estaba muy viejita en ese momento. Sin embargo, yo heredé y tengo el violín de mi abuelo paterno, de Luis Pardo, de Barquisimeto, ¿no? Yo tengo ese violín y con ese violín me gradué, después, bueno, llegaremos a ese punto, cuando me gradué en Europa, yo seguía con ese violín, pero bueno, toda esta iniciativa del violín no venía exactamente por eso. Yo tengo un primo que es un gran violinista, un poco mayor que yo, y cuando yo era un niño muy pequeño, ya él tocaba violín. Entonces, claro, yo escuchaba el sonido del violín y pues me gustaba mucho. También pues uno escuchaba obras que mi papá, me acuerdo, compraba una colección que salía cada semana con un cassette, ¿no? Y todos los domingos nos despertábamos escuchando música clásica o música académica. Y pues nada, me cautivó el sonido y viendo los pasos de este familiar, yo dije, bueno, y que por ahí entonces mi papá dijo, bueno, tu abuelo tocaba violín. Y yo, ah, en serio, sí, quizás haya un violín por ahí. Pues muy bien, vamos a probar a ver qué pasa. Tengo un hermano que tocaba clarinete, le escogió el clarinete, tengo una hermana que es violonchelista, entonces pues cada quien agarró su senda y pues por eso el violín, digamos, el sonido me cautivó y como que tenía la influencia, ¿no? Así como que, bueno, si este lo hace, pues quizás yo también pueda. O sea que si hay algo ahí en el código genético, si hay una herencia. Solo que se Probablemente, claro que sí. toda una generación, pero ahí está. Sí, sí, claro que sí. O sea, lo que te digo es que yo no estaba envuelto en gente que tocaba música, pero por ahí venía. Sí, claro que sí. Bueno, qué maravilla. Bueno, aquí se han ido conectando personas, así que los saludo. A Víctor, a Oscar, muy bienvenido. A Génesis, uno se unió también, te saludo. Quebexico, mi estimado, dice por acá, saludos. Saludos, mi estimado, qué bueno que siempre nos apoyas. Por acá Julio Serna también, que nos saluda por acá, bienvenido, también es parte del proyecto. Aquí Cuarteto Arque dice, saludos chicos, de Ronald Virgüez. Ah, oye, maestro, bienvenido. Qué bueno que sintonicen aquí su espacio. Igual esto va a quedar acá registrado. Hoy tenemos un invitado de lujo. Entonces, bueno, vamos a acelerar la entrevista porque hay mucho de qué hablar. Entonces, ya sabemos de dónde vienen los orígenes. Ahora, está este primer paso que te hace llegar a la música, te hace llegar al violín allá en tu tierra natal, Barquisimeto. Ahora, dime ese siguiente paso donde definitivamente la música te enamora, porque sí sé que hay como un antes y un después, ¿no? Como cuando estabas tocando algún momento especial de tus comienzos, una orquesta, una sonata, un recital. ¿Cuándo decidiste que te ibas a dedicar a eso por completo y que ya no era un hobby o un experimento? Bueno, yo creo que en la vida de un músico siempre hay altos y bajos, ¿no? Entonces como que la decisión la tomas varias veces, o la dejaste de tomar un día y luego la vuelves a tomar, y eso me pasó en quizás un par de ocasiones. La más importante, diría yo, estando ya dentro de la orquesta infantil o casi infanto-juvenil, porque bueno, en esa época no estaba muy definido todavía, o sea, el que podía tocaba,
y el que no podía también tocaba, ¿no? Estaban todos allá adentro porque pues había que hacer masa y la masa crea también buenos resultados dentro de las orquestas. Y eso ya está obviamente más que comprobado en el sistema de orquestas de Venezuela y con todas estas actividades que hemos realizado. Pero hay obras que te marcan, ¿no? Hay obras que son muy importantes. Imagínate un niño pequeñito ahí de 8 o 10 años, los pies no me llegaban al suelo y estás rodeado como de 200 o 300 niños interpretando una obra y con coro, ¿no? Además, interpretando el Aleluya de Händel. Es una de las obras favoritas del maestro José Antonio Abreu. Y eso, o sea, es que te eriza la piel estar tocando ahí, aunque estuvieras tocando desafinado, no importa, o estuvieras ahí medio perdido, pero estás tocando esa obra tan magnífica con coro, bombos y platillos. O sea, te imaginas, era fastuoso. Entonces, eso te transmite una energía muy grande. Esos son los momentos donde tú dices, wow, esto es algo donde uno tiene que dar la vida y tiene que invertir su tiempo y tiene que, ¿no? Sí, es como una fiebre, ¿no? Hay gente que se enfiebra, no sé, de los juegos de video, de algo, pero es algo así, es un sentimiento de que yo quiero hacerlo, es una pasión. Hay gente que de repente empieza a pintar, hay gente que de repente empieza a jugar ajedrez y se mete dentro del ajedrez, hay gente que escucha música y dice, no, yo me vuelvo loco por esto. Ese es uno de los momentos. Ahora, la pregunta es más larga, porque si yo te empiezo a comentar, bueno, ¿cuándo pensé yo que ya sí iba a decidir ser músico? Fue muchísimo después de haber tenido estudios, algunos estudios en Europa, haber estado en orquesta profesional, haber sido profesor en el Conservatorio de Barquisimeto y haber sido alumno en la Academia Latinoamericana de Belén en Caracas, que eso después probablemente lo hablaremos, pero yo estuve a punto de desistir de la música y continuar mis estudios de ingeniería, porque yo estudiaba ingeniería informática y estudié hasta cuarto semestre, empecé quinto semestre y empezando quinto semestre por fin decidí que me iba a estudiar música solamente, habiendo estudiado, comenzado, por ejemplo, estudios de composición en el UDEM, con ProMúsica, que era a distancia, recuerdo, pero después de todo eso, yo decía, bueno, el violín continúo la ingeniería, ¿no? Uno empieza a pensarlo desde el punto de vista laboral, son momentos dentro de la historia del momento que estás viviendo en tu ciudad, en tu país, y se da alguna oportunidad para continuar. Bueno, yo continué obviamente con el violín y desistí de la ingeniería. Pues vengo de una familia de ingenieros, mi papá es ingeniero, mi hermano es ingeniero, y pues hubo esa tentación, ¿no? Así como que, ¿qué voy a hacer? Pero eso puede pasar muchas veces dentro de la vida de un artista o de un músico o de cualquier persona en cualquier carrera. Entonces, bueno, la pregunta es esa también, ¿no? No fue un solo momento, fueron pues varios Fueron momentos para... varios Sí, momentos, varios escalones. sí. Y cuéntame, ¿cuándo fue ese momento donde tocaste por primera vez en una orquesta profesional? ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, dentro del sistema ya existían orquestas llamadas profesionales o juveniles profesionalizadas, ¿no? La Simón Bolívar en Caracas, desde ya, no sé, los años 80. Y la Sinfónica de Lara era una muy buena orquesta que tomó el rango de orquesta profesional en algún momento, exactamente no me acuerdo, ya era un niño, pero uno estaba en la infantil, en la juvenil, y uno veía arriba, ¿no? La Sinfónica de Lara, ¿no? Una orquesta que había hecho giras a Brasil y a España, ¿no? Y entonces después yo participé en esas giras porque, bueno, yo era de la juvenil, yo estaba en los primeros violines, recuerdo, y hacían audiciones como para reforzar a la orquesta. Entonces me acuerdo que me invitaron, mi primera gira fue una gira a Brasil en el año 98, si mal no recuerdo, a Sao Paulo y Río de Janeiro. Era un niño, o sea, yo tenía 14 años, 13, 14 años, pero yo estaba en la juvenil, hicieron esa famosa audición y bueno, cuando me dicen que quedé, wow, primera vez, bueno, voy a tocar en una orquesta, entonces me acuerdo que ensayaba la juvenil y la sinfónica ensayaba en la noche, yo un niño, entonces me iba a ensayar ahí con pues toda esa gente grande, ¿no? Gente adulta, que en realidad eran jóvenes también, muy jóvenes, pero pues sí me tocaba pues, sentirme ahí de repente, ¿no? Obviamente en los segundos violines ahí de ultimito, pero era una gran experiencia. O sea, estar con la orquesta profesional, que todo sonaba excelentemente bien, y preparando una gira internacional. Pues, no, una maravilla. Yo estaba más enamorado de la música y de la orquesta. Qué bien, esa experiencia fue a tus 14 años. Ah, o sea que desde pequeño fuiste creciendo, pero de su experiencia tras experiencia
te fue atrapando y enamorando, ¿no? Qué maravilla. ¿Y cuándo tomas la decisión de irte a estudiar a Europa? Y acompañado de esa pregunta, a medida que fuiste avanzando y sumergiéndote en la música, ¿dónde empieza a surgir este deseo, esta inquietud por la dirección de orquesta? Bien, muy bien. Bueno, primero yo estudié dos veces en Europa. La primera vez fue cuando yo tenía 17 años. Yo estuve un año de intercambio estudiantil con un programa de intercambio, pues, que todavía existen. Hay muchos programas que hacen intercambio. Digamos que tú te vas a estudiar un año, vives en una familia y estudias un año de bachillerato, ¿no? Ya yo me había graduado de bachiller en Barquisimeto y me fui a Suiza. Estuve viviendo en Zurich durante un año y asistiendo a un colegio, aprendiendo el idioma. Y pues, bueno, ese fue un momento donde, ese es otro tercer momento, pues, más bien el segundo momento. En esa época, después del bachillerato, pues yo pensaba ir a estudiar a la Universidad de Ingeniería, ¿sí? En ese momento yo me voy a Suiza un poco, no desencantado con el violín ni con la música, pero digamos que a los 17 años pues ya había estado tocando en la sinfónica, ya tenía varios años tocando porque a los 15 o 16 creo que hice la audición y ya tenía inclusive, yo era miembro de la orquesta, siendo menor de edad, yo era un miembro de la Sinfónica de Lara en los primeros violines. Entonces, terminó el bachillerato, ¿no? Un poco, bueno, el bachillerato, termino los estudios, sigo en la orquesta, me voy a Suiza de intercambio por un año, me llevé el violín, así como que, bueno, me llevo el violín, ¿por qué? Porque es el violín, pero no tenía planes de seguir realmente, o sea, yo dije, bueno, me voy a estudiar bachillerato, me metí en otra onda, era otra tónica, y pues estoy en una familia, los cuales quiero mucho, son como mi familia, y todavía tengo contacto con ellos allá en Zurich, y nada, pues empiezo a hacer los cursos de alemán, empiezo el colegio, ¿no? Y tengo mi violín ahí y la mamá, mi mamá de allá, pues mi mamá de Suiza, ella me dice, bueno, vas a estudiar violín cuando quieras, tú sabes que allá el ruido, pues tú tienes horarios, ¿no? Yo me pongo a estudiar violín, yo estaba tocando, creo que era el Viotti 22, un concierto de violín, unas sonatas, una cosa. Inmediatamente que me escucha, esa señora tocaba violín. Entonces, al día siguiente fue increíble. El día siguiente me dice, no, tú tienes que buscar una maestra de violín. Y me buscó una maestra de violín. Entonces, yo empecé a ver clases de violín allá en Suiza, aparte del colegio, semanalmente. Y de paso, me hizo audicionar en la orquesta juvenil del Conservatorio de Zurich. Y quedé, me acuerdo, entonces estaba en la orquesta juvenil del Conservatorio de Zurich. Estaba viendo clases con Kyoko Gartman Ishikawa, una japonesa casada con un chelista, allá en Zurich. Y de paso hice la audición para la Orquesta Nacional Juvenil Suiza, una orquesta que hace sesiones, ¿no? Como festival. Es una de las orquestas juveniles, es la orquesta juvenil más importante de Suiza, se llama SISO, ¿no? Schweizer Jugendsinfonieorchester. Orquesta Sinfónica Juvenil Suiza. Y quedé en la audición también, y yo decía, bueno, por algo será, porque yo quedo aquí, pues me preparé para mi audición, y yo era uno de los pocos extranjeros, porque como es una orquesta suiza, pues tenían un número muy restringido para extranjeros. Yo me acuerdo que quedé en esa orquesta, hicimos quinta de Mahler, entonces hicimos talleres, seminarios, campamentos de una semana por allá en el lago, tú sabes, increíble. Qué Grabamos maravilla. un disco e hicimos giras por Alemania, Suecia y Dinamarca con orquesta. Entonces yo me tuve que deslindar de mi programa de intercambio ya al final porque yo hice mi año completo y en vez de regresarme a Venezuela, me quedé un mes más en esa gira internacional, ya ni me acordaba de eso, con la Orquesta Nacional Juvenil de Suiza. Se hizo la grabación de la quinta de Mahler. Bueno, eso fue otra experiencia increíble, mi primer contacto con Mahler. Pues sí, eso fue mi primera ida a Europa. Ya luego me fui, pues yo regresé a Venezuela y ya me fui a estudiar, como no sé, 6, 7 años después, me regresé a Suiza por otra coyuntura. Y ahí fue donde nació la dirección, que es tu segunda pregunta. ¿Cómo viene la dirección? Estando en Barquisimeto de niño, todo el mundo tiene oportunidad de hacer lo que uno quiera dentro del sistema de orquestas y tú lo sabes. O sea, si tú le preguntas a un maestro, yo quiero aprender a dirigir, a lo mejor no te dice que no. De una vez, bueno, aquí empiece, 1, 2, 3, 4 y te empieza a explicar. Yo empecé rudimentariamente a hacer análisis de partituras, estructura, con Tarcisio Barreto. Tarcisio Barreto, un gran violinista, él fue director de la Sinfónica de Lara tiempo y pues él me ayudó bastante. Yo veía, eran clases individuales, él se reunía conmigo y me acuerdo que imprimíamos una partitura de un análisis, me acuerdo que me mandó a hacer forma sonata y cuestiones y hacer
Entonces desenrollábamos una parte en todo el salón para hacer las estructuras y me acuerdo, entonces ahí empieza todo eso, un poco de técnica de dirección, el recuadro, todo dentro de un cuadro, cuestiones muy rudimentarias, pero muy importantes, muy básicas. Y con el profesor Gutiérrez, él fue otro que me alentó mucho sobre todo a la composición y al análisis. Quizás la técnica de él no era tan depurada como la de Tarcisio, pero bueno, yo no tuve la oportunidad de dirigir una orquesta de niño o de joven hasta que luego me fui a Suiza. En Suiza, estudiando en el Conservatorio de Basilea, otro periodo posterior a Zurich, sí estudié como materia aparte del violín, porque pues mi carrera, yo hice dos maestrías, una en pedagogía del violín y una en violín como violinista. Estudiando esas carreras, yo hice la materia o las materias de dirección con Rafael Imos, un director allá del conservatorio. Él me alentó muchísimo a continuar con la dirección. Fueron clases muy intensas. Yo aprendí muchísimo con él y le agradezco mucho. Rafael Imos es un gran pedagogo, es un gran director, es un muy buen profesor, o sea, indudablemente. Y él fue, digamos, ya el paso concreto en técnica, análisis, en ensamble, y ahí ya pude dirigir ensambles y todo eso. Y bueno, ese fue, digamos, el comienzo de la dirección. Qué maravilla, pero es toda una historia. Y Ah, larga. toda una historia y larga. Qué bueno, porque eso es justamente lo que queremos lograr con este espacio. Que las personas tengan acceso a tantas anécdotas que, que se ha perdido un poco eso de que el público pues se siente tan alejado del artista, ¿no? Es bueno conocer un poco de su historia, de que entiendan y sepan todo lo que es necesario hacer, todos los esfuerzos y todas las decisiones, grandes decisiones, determinantes decisiones, que se deben tomar Sí, para poder llegar a un resultado, ¿no? Entonces, motivar a las personas que estén viendo este programa, escuchando las anécdotas del maestro Maxwell Pardo, a que, bueno, que no se rindan, que apoyen a sus hijos, en el caso de que tengan el interés de impulsar y de motivar a sus hijos a que incursionen en este hermoso camino de la música. O si son jóvenes estudiantes, como por acá, Mike Cárdenas, que se une y saluda, que bueno, es miembro del cuarteto Kinish, al que tenemos el gusto de darle clases en el diplomado de música de cámara, el Cuarteto Arque, y que ellos son parte del programa académico, ¿no? De la Orquesta Solistas de América. A que no se rindan, a que estudien, a que busquen de siempre perfeccionarse, de crecer, de expandirse, ¿no? De vivir experiencias. Y que somos eternos estudiantes. Bueno, aquí estamos con el maestro Maxwell Pardo contando una gran historia. Entonces, maestro, una pregunta. ¿Estuviste en Suiza cuánto tiempo? ¿7 años? ¿Comentaste algo así? sí, la primera vez estuve un año. Luego en el 2001 me fui hasta el 2008. Digamos que yo llegué el 28 de diciembre del 2008, o sea, prácticamente en el 2009. Pues en total fueron un poco más de 8 años que yo viví en Suiza. Pasé 4 años en Ginebra estudiando, o sea, cuando yo regreso a Venezuela después de este viaje a Suiza que te comentaba, de este año de intercambio, pues yo entré a la Sinfónica de Lara, continué mis estudios de violín, entré con el maestro José Francisco del Castillo en la Academia Latinoamericana de Violín y veía todos los cursos pues, que traía el sistema con grandes maestros. Ahí traen al maestro Javier Cayalé, a muchos nos impactó su forma de enseñar y nos gustó muchísimo, ¿no? Pues él mismo me dijo, nos invitó a varios, mira, si tú quieres continuar tus estudios, puedes venir y continuar tus estudios en Suiza. Bueno, yo estaba estudiando con el maestro José Francisco del Castillo y aprendí muchísimo con él, pero uno siempre tiene esa inquietud también de irse a otro país, mire, si tengo la oportunidad, si consigo los recursos, si consigo todos los contactos que sean necesarios, pues también ese espíritu aventurero, ¿no? Te hace viajar. Con un poquito de miedo siempre, con un poquito de reserva, pero tú dices, no, esto es lo que yo quiero. Ahí fue cuando dejé la ingeniería, porque yo aparte de que estaba en la Sinfónica de Lara, yo tenía mi cuarteto de cuerdas, era profesor del conservatorio, veía mis clases de violín en Caracas, estaba estudiando informática y ya ahí lo dejé. Dije, no, esto está muy cuesta arriba, son demasiadas cosas, ya. Entonces me voy a Suiza, ¿no? Después de estar un par de años con el maestro del Castillo y todo esto y estuve en Ginebra en la Academia del Maestro Cayalé,
la cual es una academia de violín, no es un conservatorio. Entonces tú vas a hacer estudios de perfeccionamiento del violín, ¿no? Con ya toda la experiencia que tú has acumulado, entonces nada, a estudiar lo más que puedas, 6 horas diarias, 4 horas diarias, 8 horas diarias, hasta que ya te dolía la espalda, te dolían las manos, entonces buscar el porqué. Y el maestro del Castillo era muy hábil en eso también, en que nosotros buscáramos siempre la relajación. Eso fue un gran aprendizaje, entre muchas otras cosas. Sin embargo, después de 3 4 años, yo estaba un poco agotado de estar solamente en esa academia y busqué ya los diplomados en el Conservatorio de Basilea. En la Academia Cayelé había una compañera, una muy buena violinista, la cual venía del Conservatorio de Basilea y yo escuché en ella unas cualidades a la hora de tocar que me interesaban mucho. Dije, bueno, el maestro Cayalé tiene una cuestión musical tan profunda, The School of Sound, decía, la escuela de sonido, siempre buscar un sonido redondo, bello, hermoso, ¿no? Pero a mí me faltaba algo que vi en esta compañera dentro de la Academia Cayalé y le preguntó quién era su maestro. Entonces, ahí es donde ella me dice que es el maestro Alex von Weinkopf, un maestro del Conservatorio de Basilea, y yo le pregunto, mira, ¿tú crees que yo pueda ver una clase particular con él? Y ella me dice, bueno, pues yo supongo que sí, no sé cuánto cobra, pero bueno, en Suiza cobra muchísimo. Pues nada, yo me comuniqué con el maestro y pues fui a ver una clase con él. Ya yo tenía muchos años, bueno, esto que te dije, 3 4 años estudiando en Ginebra, mi edad estaba un poco al límite para los conservatorios, digamos un poquito pasadito. Sin embargo, o sea, opté por, digamos, hacer el intento. Hice el intento en el Conservatorio de Ginebra, pero yo me quería ir de Ginebra. Digamos que ya estaba un poco viciada mi relación con la ciudad. Y pues a mí me encanta mucho la parte alemana, ya habiendo vivido en Zurich, Basel también es Basilea, es la parte alemana. Y nada, fui a ver mis clases con el maestro, estuve unas cuantas clases y él sinceramente me dijo así, mira, tengo 2 cupos nada más en el conservatorio. Haz la audición y vamos a ver qué pasa. Esa fue una historia de suspenso para mí. Digamos que ya yo tenía también la oportunidad con una gran maestra en el Conservatorio de Ginebra, a la cual le estoy muy agradecido. Sin embargo, yo me quería ir a Basilea, ¿no? Entonces me acuerdo que hice mi audición y pasa el tiempo, cerraron las audiciones, o sea, se pasaron las audiciones, cerraron todo, empezaron las inscripciones y en lo que veo que ya están empezando las inscripciones, digo, ay, no me llamaron, pues, o quizás me quedo en Ginebra, eh, o nada, o me voy a Venezuela, ¿no? Eh, Llamada telefónica en aquel entonces, ¿no? No había teléfonos inteligentes, poco internet todavía. Eh, el maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uf, tum, 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 el corazón a 100.000. Y me dice, mira, tengo que ser muy sincero contigo. Tengo 2 cupos, ya tenía 2 cupos, ya están tomados. Y yo, no puede ser. Ya están tomados. Entonces me dice, sin embargo, apenas digo sin embargo, uf, sonrisa de oreja a oreja. Sin embargo, ¿qué? Sin embargo, hablé con el rector de la, bueno, que es una universidad o lo que es el conservatorio, la Academia de Música, y le estoy pidiendo medio cupo para ti. Medio cupo, es de lo que sea, un cuarto, no importa. Y al final se resolvió por un cupo completo, porque me hicieron una entrevista y todo, me acuerdo, y entonces fue una conversación bastante larga. Entonces me preguntan, ¿y por qué tú te quieres ir de Cayalé? Uno de los maestros, Tomás Fury, conocía a Cayalé y me dijo, pues, si Cayalé es un gran maestro, ¿por qué tú quieres? Bueno, entonces yo expliqué todas mis razones y terminé entonces entrando al Conservatorio de Basilea, donde hice mi maestría en violín y mi maestría luego en pedagogía y estudié dirección de orquesta, bueno, muchas otras cosas. Eso cerraría la larga pregunta. Qué maravilla, tuve una experiencia increíble en Europa y qué bueno que se abrieron las puertas. Siempre hay momentos de angustia y de suspenso, ¿no? Pero no hay que rendirse. Grandes, sí, claro que sí. Y eso se lo digo a En- todos los que nos escuchan, a todos los músicos, los alumnos, los jóvenes que quieran también salir, como tú se los mencionabas. O sea, hay que atreverse y arriesgarse y quedar a veces en las nubes, pero perdiendo todo pero ganando todo. O sea, no hay que tener miedo. Obviamente siempre uno tiene que tener una zona de resguardo, ¿no? O algo a donde regresar, pero son riesgos fuertes. Pero bueno, hay que tomarlos y como tú dices, exactamente. Totalmente, qué bueno, qué bueno.
Por aquí se siguieron conectando algunas personas. Alonso Perromo, Luis Casasola, bienvenido, mi estimado. Qué gusto que te conectes por acá. Fernando Mellado, bienvenidos. Los saludamos a todos y bueno, un gusto tenerlos por acá y que se conecten. Yo, Joyce Chelo, bienvenida, siempre por acá. Antonio Díaz Landeros, bienvenido. Fabián, Dani León, bueno, buenísimo que se conecten y que bueno, que estén apoyando nuestro espacio que es para ustedes. Justamente hacerles la invitación en este momento a que sigan nuestras redes sociales por Instagram, Solistas de América, y por Facebook y YouTube, Orquestas Solistas de América. Ahí van a tener contenido, todas estas entrevistas, estas charlas que tenemos con los artistas, van a poder acceder a ellos cuando gusten. Siempre hay mucho contenido de valor que nos puede servir para inspirarnos, para motivarnos, encontrar herramientas, sentirnos identificados en algunas de estas historias y anécdotas y poder conseguir pues caminos, vertientes que puedan, no sé, mostrarnos un horizonte. En eso nos sentimos solos y justamente queremos ser un apoyo para ustedes, ¿no? Así que este espacio es justamente para que hagan sus preguntas, para que interactúen con los artistas, como hoy que tenemos al maestro Maxwell Pardo, gran violinista, gran director, gran compositor, analista, pedagogo y gran amigo. Así que nosotros también tenemos el programa académico. Si alguno siente la incertidumbre, el llamado a estudiar el violín, puede acercarse acá y con mucho gusto lo guiamos, lo orientamos, le brindamos la mano y el apoyo con todas las, los convenios que tenemos con muchísimas instituciones de acá de Jalisco, que podamos darle una alternativa para que puedan ustedes iniciar sus estudios, ¿no? O proseguir con ellos, perfeccionarlos, desarrollarlos. Buenísimo, seguimos con Maxwell Parda en esta entrevista que nos ha contado pues toda una historia, una anécdota increíble de su viaje por Europa. Ahora te pregunto, Maxwell, ¿cómo es tu regreso? Regresas a Venezuela y luego, ¿qué sucede, no? Sí. ¿Dónde estás? Háblanos un poco de dónde empieza también Bueno, ahorita hablaremos de la música de cámara, hablaremos del cuarteto Barque. Importante. Pero cuéntanos, ¿qué pasó cuando de Suiza a dónde te llevó el destino? ¿A dónde me llevó el destino? Bueno, siempre empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Eh, a ver, es una historia larga también. No, mentira. Bueno, obviamente es larga, no, pero, digamos que todo, digamos que el comienzo no es así como que, bueno, termino aquí, comienzo aquí. A veces se van como medio mimetizando y haciendo como poco a poco hasta que tomas una decisión, van pasando muchas cosas. Al final de mis estudios en Suiza, bueno, desde que yo me fui a Basel, yo audicioné una orquesta, digamos, tipo Ben, orquesta en Europa hay orquestas tipo A, tipo B, tipo amateur, semi-amateur, ¿no? Hay de todo, ¿no? Y de eso depende y de tus estudios, tu condición legal, ¿no? Digamos, en el país. Entonces yo audicioné una orquesta tipo B, que era la Orquesta Sinfónica del Jura, era un proyecto Musique de Lumière, es un proyecto que todavía continúa, pero bueno, ha tenido sus altibajos, pero era una gran orquesta, era una orquesta con gente de altísimo nivel, que hacía, digamos, la mitad de los conciertos de lo que hace una orquesta regular, o menos, quizá una tercera parte, dependiendo de las épocas. Mientras yo estudiaba, yo estaba dentro de esa orquesta, pues me fue muy bien porque por fin, después de haber hecho muchas cosas como estudiante en Europa, que hay muchas anécdotas obviamente al respecto, eh, estaba trabajando semiformalmente ya, ¿no? Dentro de una orquesta con excelentes músicos, grandes compañeros. Sin embargo, no era totalmente así satisfactorio. Mi objetivo en Europa, no sé, fue aprender violín, fue aprender a aprender y nunca me vi como que viviendo allá, nunca me vi haciendo audiciones y preparándome para audiciones para estar en una orquesta allá. No te voy a decir que no lo intenté, hice muy pocas. O sea, conozco gente que ha hecho más de 100 audiciones y quedan en una de las mejores orquestas. Yo hice como 6 audiciones por ahí orquestas en Suiza, alguna orquesta por ahí en otro país. Bueno, uno de repente no pasaba ninguna ronda, de repente empieza a pasar la primera ronda, llegas a segunda ronda y bueno, pero entonces todavía tenía que haber seguido probablemente para haberlo logrado. No era mi intención hasta que mi situación personal, sentimental, por decirlo de alguna forma,
me empezó sí, como a llevar, digamos, con quien es mi esposa, ¿no? Ella es violinista también, estudiante conmigo allá en Basilea, extranjera también en Europa, estaba en la misma situación, pero claro, yo pensaba, bueno, mi esposa que no es de un país muy afín a Venezuela, pues sería muy difícil regresarme a Venezuela, lo cual siempre fue mi objetivo, o sea, mi objetivo era aprender y llevar todas mis herramientas a Venezuela, o sea, eso fue la razón por la cual yo salí. Yo siempre pensé, oye, yo quiero que los niños tengan un profesor que sepa mucho, así, pues que traiga herramientas y traigo. Yo dije, bueno, yo voy para allá a aprender para traer a los muchachos aquí y en el pleno apogeo del sistema de orquesta. O sea, yo empecé dentro del sistema y después de 20 años, que mientras yo estaba estudiando allá, o casi 30 años o más, pues me pareció ideal. Yo tuve la suerte de poder conversar con el maestro José Antonio Abreu antes de terminar mis estudios en Europa y hacerle la pregunta, ¿sí? O sea, logré tener una entrevista con él y preguntarle, maestro, mire, yo estoy estudiando en Europa, me gustaría que usted me aconsejara. Bueno, él tiene una relación, mi papá lo conocía muy, hacía muchos años y yo le pregunté si podía conversar con él. Bueno, fue una cuestión muy bonita también que ellos se reencontraran y poder conversar con él. No te puedo mentir al respecto, fue maravilloso. O sea, conversar con el maestro Abreu es, es aprender de cualquier palabra que dice o que decía, cualquier cosa que le haya dicho es una enseñanza que se multiplica. Y obviamente, ¿qué crees que me dijo él? Pues mi querido, aquí lo esperamos en Venezuela, con todo eso que usted está aprendiendo y tal. Y pues sí, yo lo pensé y dije, bueno, pues yo creo que va a ser la alternativa. Sin embargo, le dije, maestro, pero yo todavía me quedaba un tiempo bastante para terminar. Y me dijo, no te preocupes, aquí te estaremos esperando. Pues nada, yo me regresé a Suiza, eso fue estando en vacaciones en Venezuela, y yo indagando un poco cómo iban las cosas dentro del sistema, lo cual era maravilloso. Y nada, pues terminando mis estudios, después de un tiempo ya de haber finalizado los estudios, mi esposa también, entonces nos distanciamos un poco porque ella estaba trabajando en un lugar, yo trabajando en otro bastante distante, y al final yo dije, mira, probablemente ya podamos trabajar los dos y estar juntos y todo esto, y es un proyecto muy importante y todo eso, y nada, eso me atrapó el maestro Abreu, simplemente eh, no te deja otra opción, ¿no? Claro. Y una gran decisión haberme ido a Venezuela después de eso y entrar a la orquesta de la Simón Bolívar, pues sí, eso fue, digamos, ya lo que me regresó de Europa. Qué maravilla. Y bueno, y formar parte y vivir experiencias con esa gran orquesta, ¿no? Y Claro. bajo la dirección del maestro Abreu que a todos nos marcó, a todos los que tuvimos la dicha y la fortuna de compartir con él, ¿no? Dejó una semilla en nuestros corazones. Sí, Y ahora se propaga por todo el mundo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Porque después de toda esta experiencia que tuviste en el sistema en su máximo apogeo, internacionales, grabaciones de discos y todo esto, ¿cómo llega Maxwell Pardo acá a México, no? Vamos a saltar varias preguntas, ¿no? Pero me gustaría llegar a este punto porque estamos llegando al final de la transmisión. Y es importante para todas las personas que están acá, que viven acá en México, que, bueno, que sepan que tienen a este maestro acá, en Jalisco, ¿no? Que llega acá a la Filarmónica de Jalisco, donde hace vida, y ahora pues seguimos expandiéndonos con otras propuestas también para prestar el servicio, ¿no?, a la comunidad. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo llega Maxwell Pardo acá a México y a la Filarmónica de Jalisco? sí, otras vueltas, otras vueltas. Pero bueno, fueron muchas incógnitas también, muchas interrogantes antes de tomar la decisión de venir a México, porque ya yo no estaba en Venezuela. Pues obviamente pasaron muchas cosas estando en Venezuela, ya yo no estaba en Venezuela. Y yo me había ido con mi esposa a trabajar en Ecuador, un contrato que me ofreció la Universidad Técnica Particular de Loja. Loja es una ciudad al sur, la capital musical de Ecuador, y me invitaron como director. Yo estuve yendo como invitado a dirigir y a dar clases allá en alguna oportunidad, y ellos pues me hicieron una invitación formal para yo ser el director del sistema. O sea, la UTPL, la Universidad Técnica Particular de Loja, que es una universidad privada, eh, tiene o maneja lo que es el sistema o una especie de sistema, o sea, una de las réplicas del sistema
ahí en su ciudad, en Loja. Su director, que había sido el maestro Winfried Mitterer, un alemán, él ya se estaba yendo y entonces pues me invitan. Pues me pareció es una ciudad hermosa, yo adoro Loja, ahí nació mi hija eh, y se hizo un trabajo muy, muy lindo. Pues yo me estuve allá un año y medio dirigiendo y creando las orquestas, porque bueno, la UTPL maneja el sistema integrado filarmónico infanto-juvenil, se llama Sinfín. Entonces yo estaba como director, pues creo la orquesta de iniciación, había una especie de orquesta infantil juvenil, ellos le llaman infanto juvenil, yo la separo, creo una orquesta infantil y una orquesta juvenil, empezamos a trabajar en repertorio, hay grandes maestros allá, gente muy trabajadora, pues fue una experiencia muy linda. También trabajé dentro de la parte académica como profesor de la universidad, hacíamos simposium, charlas, de ahí nace lo del libro Japón en Occidente, Occidente en Japón, impulsado por uno de los maestros del claustro de allá de la universidad, un español, el cual está casado con una japonesa, casualmente también. Entonces, él hace mucho intercambio académico, oficial, digamos, entre universidades. Entonces organizamos, y bueno, organizamos entre todos una cantidad de charlas en la universidad. Mi esposa también trabajó ahí. Entonces ella hizo su charla simposium ahí. Yo también hice una charla, obviamente hablé sobre el sistema y sobre el sistema en Japón. En Japón, imagínate el sistema de orquestas de Venezuela, hasta dónde ha llegado, hasta un país de primer mundo como lo es Japón. Inclusive ellos tuvieron la forma de adaptar el sistema, ¿no? El sistema en Soma, una ciudad que se llama Soma, que estaba cerca de Fukushima, las zonas afectadas después del terremoto, y que tomaron ese ejemplo y la música para seguir. Bueno, esa fue mi ponencia universitaria y el trabajo que yo también hacía con la UTPL. Allá di un curso de dirección a los maestros y músicos del sistema. Hicimos unas capacitaciones en dirección orquestal, instrumental, pues hicieron muchas actividades, pero pasaba algo. También tuve la oportunidad de tocar violín, obviamente, o sea, toqué como solista, me invitó a la Orquesta Sinfónica de Loja, toqué concierto solista con ellos, entonces la UTPL fundamos la orquesta universitaria, donde yo también pues toqué de solista y dirigí a la infantil, y dirigí a la iniciación, y dirigí a la juvenil, y dirigí a todo, y uno empezaba como ya, ese era el comienzo, obviamente fue muy duro, entonces uno empezaba como a diversificar. Después del curso de dirección, entonces ya tenías alguien que te asistiera un poco, y así fue creciendo. Loja, siendo la capital musical de Ecuador, excelente, o sea, los músicos y el talento que hay, inigualable. Pero me faltaba más el violín y extrañaba yo tocar dentro de la orquesta. Pues la orquesta casi siempre formó parte de mi vida. Me invitan, pues me escriben, un día me escribe la directiva de la Orquesta Filarmónica de Jalisco a través de su jefe de personal, pues preguntándome si yo estaba interesado en hacer la audición a la orquesta y todo eso. Bueno, bueno, yo les dije que no, recuerdo porque pues no tenía tiempo para preparar una audición. Entonces me invitaron, fue cuando salió la primera invitación, junto con mi esposa, que es una súper violinista también. De hecho, hasta en orquesta, o en audiciones de orquesta es increíble, creo que es mejor que yo. Bueno, a fin de cuentas, me invitan a pasar un tiempo breve, de unas cuantas semanas, probando en la Orquesta Filarmónica de Jalisco como principal de segundos. Y bueno, fue amor a primera vista, de la ciudad encantadora, la orquesta increíble, los compañeros increíbles, la vibra de Guadalajara, todo lo que es México. Y fíjate que casualmente yo trabajaba con compañeros mexicanos en Ecuador, dentro de la UTPL. Estaba un personaje muy importante de la Universidad Veracruzana, y eso también salió en conversación con él y con los asistentes que él trajo en artes para la UTPL. Entonces, digamos que como que ellos vinieron, ellos me casi convencieron un poco, o sea, me ayudaron a todo esto, más la invitación de la orquesta. Pues hacemos las audiciones, todo sale muy bien, y sin embargo, después de las audiciones no tomé la decisión de venirme todavía, porque pues yo era el director allá en la UTPL. Sin embargo, al tiempo, pues digamos que me presionaba un poco, bueno, ¿te vienes, no te vienes, qué vas a hacer? Y pues pensé muy bien lo que iba a hacer y decidí pues tomar mis maletas.
Claro, es que Ya. siempre has tenido ese espíritu aventurero, ¿no? La emoción, la adrenalina. Es como la adrenalina de la vida es como la adrenalina del escenario. Sí, es Necesitamos, un poco eso. Aunque uno se va cansando también de, bueno, otra vez mudarse, otra vez dejar todo y irte con dos maletas. Ya lo había hecho tantas veces de una ciudad a otra, de un país a otro, muchas veces. Pero había algo importante, había un llamado importante, casi místico, de por qué venirme a Guadalajara. Mi contacto con México ya iba desde mucho antes, musicalmente hablando también, culturalmente hablando también, pero nos cautivó la ciudad, nos cautivó la orquesta, nos cautivó el Teatro de Gollado y yo estoy muy agradecido con la Filarmónica de Jalisco. O sea, obviamente la oportunidad de venir a hacer las audiciones y la invitación y el trabajo que se ha hecho ha sido bastante bueno con la fila de segundos violines también. Saludo a mis compañeros también si llegan a ver esta entrevista. qué Eh, maravilla. muy, muy, sí, se ha sido una labor importante, claro que sí. No, no, sin duda es un privilegio, un gusto estar y pertenecer a tan importante orquesta, ¿no? Que pues centenaria, ¿no? Que representa tanto en este país y aquí en Jalisco. Ahora, bueno, queda poco tiempo, siempre las entrevistas tienen su duración, quedan pocos minutos. Yo quisiera que nos hables un poco del Cuarteto Arque. Háblanos un poco de eso, de cómo surge. Eso es una pregunta importante. Es una Y pregunta bueno, importante. y ¿y qué opinas de este proyecto, de esta iniciativa de Orquestas Solistas de América? Háblanos un poco de del propósito de esta iniciativa. Muy bien, excelente. Bueno, el Cuarteto Arque, para empezar, siempre me gustó la música de cámara, ¿sí? Uno siempre tiene que estudiar música de cámara y la música de cámara, digamos, debe ser parte fundamental de la formación de cada músico, ¿sí? Porque tienes que interactuar con los demás y te enseña a que tú no estás solo y a que tienes que ceder ante el otro y juntos construir algo. No estás construyendo solo. Tienes que construir con alguien y en música de cámara pues vas construyendo y vas sumando cada vez más gente hasta llegar a un formato de orquesta de cámara y ya luego más grande orquesta sinfónica. La música de cámara tiene muchas ventajas porque te quita la complicación de estar con 80 o 100 o más personas, o 40 o 50, y tienes un grupo reducido, pero sin embargo no estás solo. Entonces tienes el cuarteto de cuerdas es, digamos, la base de la música académica, o sea, las cuatro voces principales, por ejemplo, en el coro, ¿no? Que es bajo, tenor, contralto y soprano. Y eso tiene el cuarteto de cuerdas. Al tú tocar cuarteto de cuerdas, y yo me enamoré del cuarteto de cuerdas desde muy joven, escuchando al cuarteto Amadeus, al cuarteto Tokio, al Emerson String Quartet, tantísimos cuartetos al Alban Berg, no sé, te podría mencionar muchísimos, pero uno se va enamorando de ciertas obras también, igual que cuando estás en la orquesta, y va surgiendo toda esta iniciativa del cuarteto. Yo he tenido varios cuartetos a lo largo de mi carrera. Estando en la Simón Bolívar en Caracas, conformé un cuarteto, bueno, tuve dos o tres cuartetos estando en Caracas, y el último fue con una parte que conformaba el arque, que era la maestra Cecilia Gómez, el maestro Christopher, ¿verdad? Contigo, con otro compañero en la viola y yo. Entonces, estando aquí, decidimos continuar con esta propuesta del cuarteto arque, que no se llamaba arque, tenía otro nombre, el Dardanus, que al final nunca se concretó, Materializó. lamentablemente, porque, bueno, no se materializó por diversas razones y una de esas porque yo también me fui y nos fuimos disgregando un poco. Eh, Estando aquí lo comenzamos el cuarteto y se une María Gerasi luego. El cuarteto Arque es una propuesta de cámara que, que sirve para llenar, digamos, otro espacio, otro espacio artístico y otro espacio estilístico de lo que es una orquesta sinfónica, digamos, más versátil. Y el cuarteto y ensamble, ¿no? Porque también podemos ser un ensamble porque podemos mm, eh, integrar otros instrumentos y hacer otro tipo de música más compleja o menos compleja, da pie para que uno pueda expresarse y tener un contacto más definitivo o más íntimo, por decirlo así, con la comunidad tapatía, ¿no? De aquí de Guadalajara, jalisciense.
Yo te diría que el Cuarteto Arque es base dentro de lo que es el movimiento de la OSA, que sería tu segunda pregunta, porque ¿qué viene a ser la OSA? La OSA es una, podría hablar una alternativa, pero no es una, bueno, sí puede ser una alternativa, pero digamos que es algo más que nos va, viene a complementar. Porque, bueno, la filarmónica pues tiene su nombre, es un gran pilar dentro de la cultura, aquí dentro de la ciudad y dentro del estado, pero no se mete necesariamente en cuestiones académicas como una institución académica porque no brinda clases formales, ni y teniendo grupos de cámara que hacemos vida dentro de la orquesta, pues tampoco es como que su fuerte, ¿no? Sin embargo, eh, la OSA viene a conformarse al final de cuentas porque ¿cómo empezamos? ¿Cómo se empieza? Se empieza con cursos de música de cámara, clases individuales y empezar a tener contacto con otras instituciones, pero no desde el punto de vista de la competencia, sino del acompañamiento, de que todas estas instituciones se nutran y nos nutramos mutuamente en pro de la sociedad y en pro de la comunidad donde hacemos vida artística. Y eso yo creo que es la parte más importante de la OSA. El programa académico es muy importante y el programa de orquesta de cámara, el programa de cuartetos, el programa de llenar espacios y de fraternalizar, digamos, entre otras instituciones, es muy importante. Yo creo que la OSA es una plataforma o es un pie para que muchos artistas locales también participen, se nutran, conozcan y tengan herramientas que a lo mejor es más difícil obtener en otras instituciones y crear una especie de, uno pudiera decir como una especie de sistema, pensando en que nosotros queremos emular un poco el sistema de orquestas del maestro Abreu, pero tiene su particularidad, ¿no? Estamos en la tierra del mariachi, entonces hay que dejarnos permear, ¿no? Por toda esa cultura tan maravillosa que tiene esta ciudad, que tiene este estado y que tiene este país. Entonces la OSA viene a hacer eso, una plataforma multifacética de muchas opciones desde el punto de vista académico, musical, camerístico, orquestal, que crea diversas propuestas y posibilidades para la sociedad y la comunidad local. Totalmente. Muy bien expresado. Y qué bonito, porque yo creo que eso es lo que debemos hacer, sobre todo en estos momentos. Hacer comunidad, hacer empatía con todas las instituciones, Mm. que tener más alcance, que las escuelas, que todas las instituciones sepan que cuentan con nosotros para apoyar al fortalecimiento y al crecimiento de las futuras generaciones. Y sobre todo también dar proyección a toda la inmensidad de repertorio que existe camerístico en todos sus formatos, dúos, tríos, cuartetos, quintetos, nonetos, septiminos, sonatas a piano, instrumentos solos, tanto que podemos hacer, ¿no? Sí, Podemos sí. alcanzar a muchos espacios. Bueno, yo quiero hacer el cierre oficial antes de que finalice y que se corte porque esto se corta automáticamente. Darle las gracias a Maxwell Pardo, gran amigo, violinista, pedagogo, director, gran ser humano, con un gran propósito, con un espíritu natural de servicio. Yo creo que eso es algo clave que caracteriza este proyecto. Todos los que estamos y formamos parte de este proyecto tenemos este deseo natural de servir, de ayudar, de conectar, de ofrendar. Y yo creo que por eso les agradecemos mucho a todos los presentes, a los que tengan acceso a esta entrevista, que estará en todas nuestras plataformas, YouTube, Facebook y en Instagram, @Orquestas Solistas de América, puedan acceder a todo lo que aquí se habla, ¿no? Y que sigan de cerca nuestras redes sociales, el Cuarteto Arque, donde se conecta el maestro Maxwell Pardo, que luego les haremos llegar sus redes sociales personalizadas. Agradecerte, maestro, por el tiempo, por toda esa sencillez, humildad y con las que nos compartiste toda tu historia y vasta experiencia. Muchísimas gracias por la invitación, querido Christopher, a todos los que estuvieron aquí y a todos los que nos escucharán luego. Muchas gracias por compartir con nosotros y es para eso, para el servicio y para todos. Gracias por el tiempo, por el espacio y por la oportunidad.
Buenísimo, voy a hacer otra clase publicitario. www.conjuntosantander.com. Sala digital y conecten con la transmisión, con esta temporada, inicio de temporada, en la parte musical, en la sala digital del Conjunto Santander. Cuarteto Arque, estaremos interpretando, quedamos cortos, teníamos que hablar de eso también. Vamos a estar Sí. interpretando el cuarteto número 4, pues 18 de Beethoven, el cuarteto número 2 en re mayor de Alexander Borodin y del maestro Manuel Ponce, Estrellita y Gabot. Y bueno, con mucho cariño pueden acceder ahí y adquirir su boleto y compartirlo en familia. Así que bueno. Bueno, no sé cuántos minutos quedan, aproximadamente unos 3 4 minutos. Por aquí nos saludan varias personas y dicen, yo quisiera saber sobre su libro, maestro. Por acá Ah, Génesis dice, qué linda entrevista. Y por acá Fran Alex, bienvenido mi hermano, que te conectas. A Julio también, Cristian Colliver, Alejandro Peñalver. Maestro, un resumen breve ahí de su gran libro. del libro, bueno, el libro de pedagogía del violín es digamos, el primer tomo para los primeros pasos del violín. Es un libro de bastante estudio personal y pedagógico para organizar cómo es el comienzo de los estudios para un alumno de cualquier edad, enfocado a niños también, pero no necesariamente. Son los primeros pasos del violín muy bien organizados y enfocados a nuestro momento y obviamente en español, porque muchos libros están pues en otros idiomas o no contemplan los primeros pasos del violín, pero eso fue brevemente, obviamente es más complejo que eso, pero de eso se trata. Qué maravilla, maestro. ¿Y dónde se puede acceder a la compra o sea, dónde se Este puede libro acceder a este todavía libro? distribuyendo, pero es de ediciones Euterpe. Eso ya lo podemos hablar de forma personal. Estoy planeando ponerlo a la venta al público ya próximamente. Sí, digamos que primero de forma personal hasta que tenga una red de distribución. Obviamente, pues yo lo hice por mi cuenta prácticamente. Sí. De forma personal pueden acceder acá al privado de Orquestas Solistas de América, los que gusten acceder a este libro que está totalmente concebido de la trayectoria y experiencia del maestro Maxwell Pardo, o también al privado del Cuarteto Arque, donde se podrán comunicar con él por el privado. El maestro Maxwell también, entre tantas cosas, es maestro de la cátedra de violín de la Universidad de la UDG, ¿cierto? Sí, sí, de la Así que Universidad de así que Guadalajara. en la Universidad de Guadalajara. Así que los invitamos también a que si gustan ingresar allá a la cátedra y estudiar su licenciatura con el maestro Maxwell Pardo, ahí estarán abiertas las puertas. También es maestro del programa académico, da clases de música de cámara, música de instrumento, de clases individuales en la Escuela Procultal, la Escuela de Iniciación Artística, a 20 metros del Teatro de Gollado. También da clases en la Escuela Novo Tempo. Es un maestro que la verdad tiene todas las intenciones de servir, de prestar sus conocimientos, así que no tengan, no tengan limitaciones en acercarse a nuestras redes sociales y si gustan aprender algún instrumento o le tienen alguna pregunta personal al maestro, él con gusto se las responderá. Claro que sí. Yo creo que fue una excelente entrevista y queda para un segundo capítulo porque el maestro Maxwell tiene muchas anécdotas que contarnos. Y bueno, por ahí estaremos generando mucho contenido para todos ustedes, futuros conciertos, integrales de Beethoven y de otros maestros, sonatas, conciertos, también vendrán interpretados por el maestro Maxwell Pardo, se vienen muchas sorpresas. Así que bueno, creo que Instagram se portó muy bien, nos dejó hablar hasta el final, no nos cortó la transmisión y darle oficialmente un agradecimiento, maestro, y a Muchas todos los gracias. que estuvieron presentes y que bueno, que accedan al IGTV en nuestras cuentas de Instagram para que puedan disfrutar de esta entrevista con más detenimiento y en nuestro canal de YouTube Orquestas Solistas de América. Eh, Cuarteto Arque, también @Cuarteto Arque, se escribe Arche en nuestras redes sociales o en Facebook también. Muchísimas gracias a todos. Por acá dice, qué linda entrevista, Génesis, y también Mike Cárdenas. Muchas gracias por todo, maestras. A ti, Mike. 28 Gracias. segundos. Gracias, Maxwell, por estar acá. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Adiós. Perfecto. Cuídense mucho.